Continuamos hablando sobre los jefes, pero Daniel nos trae un video donde hablan de los jefes. Vamos, video. ¿Cómo es tu jefe? ¿Qué clase de jefes existen? Y si tú fueras jefe, ¿cuál de ellos serías? Vamos a preguntar. ¿Qué clase de jefes conoce? Esquizofrénicos, gruñones, algunos autoritarios, los manipuladores y los que controlan todo, ¿no? Mira, los que te dejan hacer, los que te dejan tener iniciativa. Pero lo más importante, ojalá que existan, son los justos. ¿Cuál es el peor jefe que puede existir? Alguien que te mira hacia abajo, siempre te inspira miedo, otra cosa, opresión y estrés, ¿no? Bueno, en el caso mío, el jefe es bastante clásico, muy ordenado. Felizmente el que confía las cosas más importantes o delicadas en sus subalternos. Si tú fueras jefa, ¿cómo serías como jefa? Bueno, si yo veo que mi trabajador hace bien su labor y se desempeña bien, lo valoraría y le propondría un cargo mayor, ¿no? ¿Cómo es el jefe ideal para ti? Personalmente, yo y ahora soy mi jefe. ¿Qué consecuencias le puede traer a un jefe ser gruñón, estresado, histérico? Que la empresa que está dirigiendo, que se vaya a fracaso porque el trabajador no trabaja con ganas. ¿Un jefe te puede afectar la salud? Te puede afectar la salud, las aspiraciones personales, como también positivamente y negativamente. Pregunta a los especialistas en el estudio. ¿Cuáles son las características que un jefe debe tener para el correcto funcionamiento de una empresa? Muchísimas gracias, Dani. Bueno, las características que un jefe debe tener para el buen funcionamiento de una empresa, un poquito como que las hemos mencionado, ¿no? Pero de repente podemos ordenarlas antes de pasar a hablar de las críticas. Sí, claro que sí. Hay aspectos básicos, como los hemos mencionado, que son temas de valores, ¿no? El jefe que sea honesto contigo en la comunicación, el jefe que sea respetuoso, te pueden llamar la atención, hay maneras de llamar la atención, ¿no es cierto? Entonces un jefe respetuoso, un jefe que, por ejemplo, haga lo que dice. ¿Cierto? Si el jefe dice, bueno, todos tenemos que llegar temprano, qué mal se ve cuando entonces ese jefe llega tarde, precisamente él, ¿no? Entonces que sea condescendiente. Esos aspectos de respeto, de responsabilidad, son básicos. Asimismo también un jefe debe ser una persona que demuestre que sabe acerca del tema y por lo tanto gana liderazgo. Y si no lo sabe, ser sincero que no lo sabe. Exactamente, claro que sí. Claro que sí. El liderazgo también se gana con ese tipo de sinceridad. Decir, bueno, este aspecto no lo sé, lo puedo delegar, puedo empoderar, y eso va a motivar a su equipo. Y si es una persona que parte de decir, esto no lo conozco, el no saber siempre nos lleva a poner los medios para conocer. Entonces es un perfecto punto de partida para generar un aprendizaje. Ahora, hay otro tipo de jefes también que no saben delegar, creen que todos lo saben y de pronto ordenan no, está mal, delegan una actividad y de pronto le ponen los peros, no está bien, algo le falta mi toque, ¿no? Entonces está haciendo mal el jefe. Suele pasar cuando encuentras que alguien de repente es como muy perfeccionista, ¿no? O cuando hay de alguna manera como un apego al control. Necesito tener el control de cada detalle, de cada situación. Si se mantiene una persona haciendo las cosas de esta forma, ¿en qué momento sus colaboradores aprenden? Claro. ¿En qué momento sus colaboradores comienzan a cuidar todos los detalles que él cuida? Tú dices, lo delega, pero luego le encuentra que está mal, el pero. Ok, para la siguiente lo incorporaré como colaborador. O sea, esto es un poco la clave de precisamente el tema, que es aceptar las críticas, ¿no? En la justa medida, ¿no? Sobre todo tratando de discernir, se puede diferenciar si es que son críticas constructivas o son estas críticas, porque a veces también, valgan verdades, sucede que ya el jefe quiere aburrir al colaborador para que ya se vaya y no tener que despedirlo. Y se queja, y se queja, y se queja. Claro, ¿no? Lo que estoy diciendo es cierto, no estoy mintiendo, ¿verdad? No, para nada. Y lo que tú dices es, por ejemplo, críticas que construyen y críticas que no construyen. Definitivamente, la crítica constructiva te va a permitir mejorar, crecer, aprender, preguntar, buscar nuevas formas. Cuando una crítica no construye, cuando tú ves que no tiene un sustento, o cuando es como buscarla sin razón de alguna manera, y cuando no hay una buena relación,
también toca decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? Obviamente habiendo puesto todos los medios, habiendo conversado, habiendo buscado alguna cercanía, de repente buscando un apoyo tipo recursos humanos. Siempre hay maneras de poder ver cómo esto podría ser mejor. Y esa crítica positiva, uno recibirla bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, la capacidad de autoobservación que tiene el ser humano es bastante escasa, ¿no es cierto? Nosotros, mirarnos a nosotros mismos es una de las cosas más difíciles que existe. Somos muy fáciles de ver el defecto del otro, la situación por fuera, ¿no es cierto? Pero vernos a nosotros mismos no es tan fácil. Entonces, si una persona nos hace una crítica positiva, que va para construir, digamos, entonces recibirla como una oportunidad de mejora, que nosotros no hemos visto un área de mejora, que nosotros de repente no nos hemos dado cuenta y esa persona en realidad nos está dando un buen obsequio, nos está dando el obsequio de decir, mira, eres bueno de repente, eres muy bueno, pero tienes esto en lo que está fallando y si lo superas serías mucho mejor. Entonces también tener esa perspectiva al recibir la crítica. Entonces tiene que ver con la forma como te lo dicen también. Por supuesto. Naturalmente. Sí. Porque si es así, como si fuese un ladrillazo la crítica, de hecho que no es tan saludable. Sí, y no solamente en el lenguaje verbal, sino en el lenguaje no verbal. O sea, si yo le voy a decir a alguna persona, tengo que hacer, por ejemplo, en el caso de un jefe, tengo que hacer contacto visual, tengo que dejar las cosas que estoy haciendo para hablarle a esa persona y decirle tanto, de repente, aspectos de mejora como aspectos positivos. Entonces, no solamente es qué digo, sino cómo lo estoy diciendo, ¿no? La comunicación no verbal en ese caso. Muchas veces, si lo que digo lo pusiera como texto, apenas es un 10% de lo que comunico. Lo que es un lenguaje no verbal, lo que es el tono de voz, puede cambiar radicalmente ese mismo texto, ¿no? Y también algo que es importante es el contexto, digamos, emocional. Yo puedo darle a otro un feedback sobre algo que puede ser un tema delicado, pero sabiendo hacerlo, encontrando el momento en que verdaderamente el otro me va a escuchar, puedo decirle cosas que en otro contexto, cuando alguien está fastidiado, cuando alguien se siente criticado, simplemente no lo va a escuchar. Sí, inclusive depende del medio a través del cual voy a dar esa crítica. Por ejemplo, ahora pues que tenemos hemos tenido ya esta revolución informática, entonces mucha comunicación es a través de correos electrónicos. Entonces, la vez pasada yo conversaba con una persona, ¿no?, que me decía, mi jefe, para felicitarme, me envía un correo siempre. Y para llamarme la atención, me cita a su oficina. Nunca es al revés, ¿es cierto? Entonces él se quejaba, obviamente. Yo decía, oye, claro, cuando quiero una felicitación, ¿por qué no me llama a su oficina? Conversamos un momento, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación finalmente no son ni buenos ni malos, ¿no? Depende cómo uno los utilice. ¿Cómo se usa? Ahora, cuando las empresas son familiares y te va a criticar tu trabajo, te van a decir que hiciste mal, muchas veces, si es mi hermano o mi papá, Sí. No lo toma bien. Sí. Las empresas en eso tienen lo que ahora se ha dado en llamar un protocolo familiar, ¿no? Entonces la empresa familiar, a través de un tercero, de un consultor, elabora para sí misma un protocolo y se autoobliga a tener ciertas prácticas internas. ¿Ya? De manera que, por ejemplo, por decir, parte de un protocolo familiar en una empresa puede ser que un familiar, para asumir un puesto directivo en la empresa, tiene que haber asumido un puesto directivo en otra empresa, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que ahí está pues esta teoría de las empresas familiares llegan hasta la tercera generación, ¿no? Cuando el nieto vende de lo que el abuelo construyó. El fundador, el viejo, digamos, el fundador es quien hace el negocio, pero redondo, ¿no es cierto? El hijo lo lleva más o menos, y el nieto lo echa a perder. Entonces, basados en eso, hay muchas empresas que tienen protocolos familiares. Se autoobligan algunos aspectos para no fracasar con el paso de los años. Porque tiene que ver, perdóname, Cecita, tiene que ver con la edad también del jefe. Porque si el trabajador tiene, por decir, 40 años, el jefe tiene 28, muchas veces no le dan el mismo respeto. Sí. ¿Qué me va a enseñar este niño? Este mocoso. ¿Qué pasa en esas situaciones donde una persona siente que su jefe no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento como para ejercer esa posición de jefe? En realidad eso hay que verlo con detenimiento porque por alguna razón está ahí. ¿Qué competencias, qué elementos han hecho que la organización considere que esa persona debe estar en esa posición? ¿Qué puedo aprender? ¿Y qué puedo sumar de esa
de ese nuevo jefe, de ese nuevo líder. Y ante una situación incómoda, en realidad mi pregunta es, ¿en qué situaciones debo recurrir a recursos humanos? ¿No? Porque evidentemente recursos humanos va a ser este mediador entre el jefe y yo, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones ameritan, ¿no? Para tampoco ser, digamos, el chinchoso que está siempre. Sí, claro, obviamente ahí estamos hablando de situaciones relativamente extremas, ¿no? Donde se han agotado algunas posibilidades. Por ejemplo, no hemos conversado acerca de la comunicación asertiva. No tiene que ser asertivo en general en el trabajo y con un jefe, ¿no? La comunicación asertiva muchas veces se define como el punto medio entre la comunicación pasiva y la agresiva, ¿no es cierto? Entonces, el asertivo es aquel que puede, de una manera muy libre, muy firme, con aplomo, decir lo que piensa y lo que siente, pero también buscando el momento y la circunstancia, ¿no? Si uno ha agotado vías de comunicación, de repente hasta más de una vez, entonces efectivamente el trabajador puede y debería ir a recursos humanos, no digamos a presentar una queja, ¿no? Pero sí a plantear una situación que él ya la ve como inmanejable. Y en una comunicación tan importante lo que se dice como el saber escuchar, ¿no? Que hay escuchar entre líneas. Pero de ambos lados. De ambos lados. Escuchar entre líneas, qué hay detrás de una reacción, cuál es la expectativa de la otra persona, en qué momento estas expectativas se han desalineado, digamos. Entonces, tan importante como el hablar, el saber escuchar. Creo que eso está básico, ¿no? El saber escuchar en ambos lados, tanto el jefe como el colaborador, escucharse y saber qué está pasando con el nuevo ambiente, con el ambiente un poco malo, ¿no? Un poco cargado. ¿Para qué mantenerlo así? Hay que conversar. Y también la otra clave es aquella persona, digamos, el colaborador que se siente perseguido, preguntarse a sí mismo por qué se siente perseguido, por qué le tiene pánico, terror al jefe, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo él o lo que no está haciendo? O si le ha pasado en otra situación, ¿no? Nosotros en la oficina manejamos un término que es, recuerda que siempre que tu jefe es tu cliente. Entonces, en realidad, ambos se necesitan. Lo que están en la organización para cumplir un rol, están para cumplir unos objetivos y definitivamente para eso tienen que ir juntos, ¿no? Entonces, perfecto. Eso es. Genial. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por venir y por ilustrarnos todos los secretos de una estabilidad. Una sana convivencia, Una sana ¿no? convivencia con el jefe. Así es. Muchísimas gracias. 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 Nos vamos nosotros a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre la necesidad, ojo, la necesidad de hablarle a nuestros hijos sobre el abuso sexual. Es un tema que vamos a poner sobre el tapete muy importante y ojo con esto que regresamos rapidito.